Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que la experiencia de salvación es como un nuevo nacimiento y por eso el creyente es comparado con un bebé recién nacido que debe crecer y desarrollarse hasta la estatura de un varón perfecto. Eso lo encontramos en Efesios 4:13. En otras palabras, el cristiano debe crecer y madurar espiritualmente de la misma manera que un bebé debe crecer hasta convertirse en un adulto. Pero ¿cómo sabemos si actuamos como un cristiano maduro? ¿Cómo se mide la madurez espiritual en la vida de un creyente? ¿Cómo saber si hemos crecido espiritualmente? En la palabra hay muchas referencias acerca de las cualidades de una persona madura espiritualmente. Por ejemplo, muchos de los patriarcas, de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de sus vidas, nos dejan ver lo que es un carácter moldeado por el Señor. Luego en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas, también encontramos una cantidad de ejemplos de personas maduras emocional y espiritualmente. Y aunque la Biblia está llena de enseñanzas acerca de este mandato, de la responsabilidad, de los beneficios de ser maduros espiritualmente hablando, hoy quiero compartir 3 aspectos que encontré sobre este tema y me pareció muy apropiado compartirles. La palabra dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A la luz de este versículo, podemos establecer 3 formas, no son las únicas, pero 3 formas en que se puede reconocer la madurez en nosotros como creyentes. Primero que todo, la forma en la que hablamos. Este pasaje nos dice, hablaba como niño. Lo que un creyente manifiesta en sus labios es la evidencia de lo que está gobernando en su corazón. Lo dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano, nuestros dichos revelarán lo que nosotros somos, lo que está gobernando nuestro corazón. Cuando estamos constantemente quejándonos, murmurando, criticando, cuando nos exaltamos a nosotros mismos, cuando hablamos con arrogancia, con altivez, con orgullo, cuando utilizamos palabras obscenas, cuando maltratamos a nuestro semejante, cuando hacemos este tipo de actitudes, hacemos este tipo de cosas, estamos revelando que somos niños espirituales. Nuestras palabras revelan el grado de madurez que nosotros poseemos. Segundo, lo que pensamos. Dice el texto en mención, pensaba como niño. En Proverbios 23:7, el rey Salomón nos enseña que el hombre es lo que piensa, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que domina los pensamientos de una persona domina su carácter interno. Cuando los pensamientos que nos gobiernan contradicen la palabra de Dios, sobre todo esos pensamientos que rigen este mundo, entonces tú y yo comenzamos a pensar egoístamente. Tú y yo comenzamos a ser personas ambiciosas, personas que solamente pensamos en nuestro beneficio, que solamente pensamos en nosotros. Sí, pensamos en lo que es temporal, en lo que es perecedero. Solamente queremos satisfacernos a nosotros mismos. Somos caprichosos, somos personas injustas. Y entonces dice la palabra que estamos actuando como niños.
Por ejemplo, nuestra sociedad piensa que tú y yo no deberíamos de tener problemas. Nuestra sociedad piensa que nuestros problemas deben ser solucionados inmediata o instantáneamente. Un ejemplo de esto es, tienes un dolor de cabeza, tómate un Ibuflash, algo que te lo quite rápidamente. ¿Estás aburrido con tu jefe? Fácil, renuncia a tu empleo y búscate otro jefe. ¿Te molesta cómo predica el pastor o el líder de la iglesia donde te congregas? Vete para otro lugar, vete para otra iglesia. ¿Tienes un carro de un modelo antiguo? Fácil, cómprate uno de un modelo más nuevo, más reciente. Si no tienes dinero, entonces solicita un crédito. De hecho, hay bancos que ofrecen créditos en modalidad ágil, se llaman así. Y quiere decir que te dan ese crédito sin tanto trámite, sin tanto papeleo, y el desembolso es casi que instantáneo, que inmediato. Tu cónyuge ya no se comporta como cuando eran novios. Fácil también. Busca otra persona que se interese por ti y pueda satisfacer todas tus necesidades y todos tus deseos egoístas. Lo peor de esto es que este tipo de pensamiento también se ha metido en los creyentes, también se ha metido en la cabeza de nosotros los cristianos. Muchos ven el cristianismo, seguir a Dios, como una manera de resolver problemas. Por ejemplo, ora y cree en Dios. ¿Para qué? Para que tu matrimonio se arregle automáticamente. Cuando muchas veces un matrimonio no marcha bien, es porque nosotros estamos fallando en muchas ocasiones y porque nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a la luz de la palabra hacer los respectivos cambios. Ora y tendrás el dinero que necesitas aún depositado en tu banco. Yo he escuchado cantidad de testimonios porque el Señor lo puede hacer, pero no es el común denominador. Si tú y yo no somos buenos mayordomos, vamos a estar lidiando con problemas financieros todo el tiempo. Ora y verás cómo tus hijos rebeldes automáticamente se van a reconciliar con Dios y contigo. Pero si tú y yo seguimos siendo permisivos, si seguimos siendo padres alcahuetas, o si nos vamos al extremo de provocar a ira a nuestros hijos, si nosotros somos incoherentes, muy buenos predicando, muy buenos exigiendo, pero poco modelando y arrastrando con el ejemplo, nuestros hijos no van a cambiar. Esto será muy difícil de que suceda. Y así duraría toda la noche o todo este tiempo citando ejemplos de cómo los cristianos también queremos tener y llevar una vida facilista en el nombre del Señor. Es triste porque esta ha sido la imagen que se le ha vendido al cristianismo y por eso hoy en día hay tanta gente enojada, inconforme y amargada con el Señor y con la iglesia porque les dieron promesas falsas. Pensaban que si aceptaban a Jesús, que si iban a la iglesia, que si vivían una vida cristiana aceptable, no iban a tener problemas. Y esto es falso, porque esto no es un trueque de que seguimos a Dios y Él nos responde con una vida feliz a nuestra manera, a nuestro criterio y sin angustias. Yo quiero darte una garantía. Y es que vivir una vida de obediencia y de fidelidad al Señor sí nos va a librar de muchos problemas que son consecuencias de vivir una vida alejada del Señor y sus caminos. Pero la verdad es que para aquellos que seguimos al Señor no estamos exonerados de tener problemas, de sufrir. Antes, en medio de los problemas y las dificultades, tú y yo podemos estar seguros y confiados en que el Señor nos va a acompañar durante toda nuestra vida hasta el fin de nuestros días. Esta es la verdadera y la mayor garantía, su compañía, su consuelo, su presencia. No olvidemos que Dios no es indiferente a nuestros padecimientos. El Dios de la Biblia es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, lo dice el Salmo 46:1. Y si lo dice allí, yo lo creo, porque esa es la palabra del Señor.
Dios, en vez de sacar una vara mágica y hacer desaparecer nuestros problemas, lo que Él hace es utilizar esos problemas para que tú y yo nos parezcamos más a Jesús, quien por lo que padeció, como dice la Escritura, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Óyeme, sí, Jesús, siendo Dios hecho carne, necesitó aprender la obediencia. ¿Qué más nosotros? ¿Cuánto más nosotros lo necesitamos también? Dios nos está diciendo hoy a través de esta enseñanza que Él tiene un propósito con tu problema, con tu dificultad y con la mía también. Y que Él los quiere usar para cambiarnos, para hacernos más parecidos a Él, para Él reflejar su amor, su gracia, su poder al mundo a través de nuestra vida. Ten la plena certeza de que es así. Querido hermano, déjeme decirle que Dios obra de esta manera, que Dios se vale de procesos, que aunque son amargos, son dolorosos para nosotros, los frutos son dulces, los frutos son de valor eterno, porque recuerda que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí es fiel hasta completarla, hasta que Jesucristo vuelva, hasta que tú y yo lleguemos a la estatura perfecta del varón perfecto. Filipenses 1:6. Tú y yo no somos un producto terminado. La tercera forma en que se reconoce la madurez de un creyente depende de lo que juzgamos. Juzgaba como niño. Juzgar como niño es llevar nuestras vidas con las características propias de un infante. Y en esta etapa de la vida los seres humanos lloramos por cualquier razón. Somos dependientes de los demás. Queremos siempre jugar. No queremos compartir lo que tenemos. Cuando algo nos enoja o no sale como queremos, armamos berrinches, armamos pataletas. Tomando estas características como referencia, podemos considerar que un niño espiritual es aquel que siempre se está quejando. De su boca solamente sale queja, solo sale murmuración. Es aquel que necesita, que depende que otra persona sostenga su vida espiritual. Es aquel que prefiere estar de espectador que comprometerse. Es aquel que no asume la responsabilidad de sus actos, sino que siempre busca un culpable en todo y en todos. Es aquel que siempre le busca el pero a todo. Siempre está demandando atención. Y cuando no tiene atención, entonces arma el berrinche, entonces se queja, entonces es gravoso, entonces murmura, entonces se queja, entonces señala, entonces juzga. Es aquel que no da su vida por el bien de los demás. Aunque todo lo que hemos hablado hasta el momento son evidencias de un cristiano inmaduro, podemos extraer estas verdades y mirarnos a la luz de ellas y poder tomar conciencia y poder indagar y mirar si nosotros realmente somos cristianos maduros. El cristiano maduro habla vida, habla bendición, habla palabras que edifican. Sus críticas son constructivas. Es parte de la solución, no del problema. Así se va dejando lo que es de niños. Debemos nosotros intencionalmente proponernos día tras día dominar nuestros pensamientos y dirigir nuestro pensamiento hacia todo lo que es verdadero, honorable, lo justo, lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, todo lo que es excelente, todo lo que sea digno de alabanza, es decir, dirigir nuestros pensamientos hacia Dios mismo. Este fue el consejo para la iglesia de Filipos.
Y es el consejo que el Señor nos da hoy. Tú y yo debemos ejercitarnos en las características de un cristiano maduro. Cuán hermoso es una iglesia con cristianos maduros. Una iglesia con cristianos maduros es una iglesia que puede cumplir el propósito para la cual el Señor la ha diseñado, que puede avanzar, que no se estanca. Porque si bien es cierto, ninguno de nosotros podrá hacer nada para estirar un poquito nuestra estatura física. Por más esfuerzos que hagamos, nuestra estatura depende de patrones genéticos. No podemos hacer nada para modificarlo. Afortunadamente, en las cosas espirituales sí podemos hacer un cambio. En las cosas espirituales sí hay una medida, sí hay una estatura, sí hay una madurez que tú y yo debemos proponernos por alcanzar. Sí se pueden hacer esos cambios, sí podemos crecer. Los cristianos podemos decidir si nos quedamos como niños o si crecemos. Si llegamos a esa estatura del varón perfecto, si podemos ser personas maduras espiritualmente. También es cierto que la madurez cristiana es algo que se debe ir cultivando día a día a través de las prácticas espirituales. Entendiendo que crecer demanda un esfuerzo y que duele, porque crecer físicamente duele cuanto más crecer en lo espiritual. Dicen que las personas entre los 4 y los 13 años comienzan a experimentar dolores en sus muslos, en las pantorrillas, en las rodillas, porque están creciendo. Y en lo espiritual también, aunque esto conlleva responsabilidades, aunque duela, nos da beneficios y privilegios que siendo niños espirituales no podemos disfrutar. Es por eso que no podemos conformarnos. Es por eso que nosotros debemos crecer y debemos procurar y anhelar avanzar. Una de estas prácticas, de estas disciplinas que debemos estar ejercitando día a día para poder ser esas personas maduras espiritualmente, está en primera carta de Pedro capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En algo que sí nos es permitido actuar como niños es en anhelar la palabra del Señor, lo cual también se convierte en un mandato para todo creyente. La palabra de Dios debe ser anhelada, debe ser deseada intensamente. Y cuando ese deseo no está, es una muestra de nuestra falta de interés por el Señor mismo. Es una muestra de nuestra apatía espiritual. Cuando no tenemos el anhelo de meditar en la palabra, cuando no tenemos el anhelo de congregarnos, de escuchar la palabra del Señor. Es una muestra de apatía espiritual. Por eso debemos arrepentirnos también, porque quiere decir que si es un mandato y no lo hacemos, estamos desobedeciendo, estamos pecando. Además de esto, un escritor dijo algo muy importante: el corazón siempre está amando, deseando y atesorando algo. Y cuando tú y yo no estamos amando, ni deseando, ni atesorando al Señor, ni a su palabra, podemos concluir que nosotros hemos cambiado nuestro amor por otras cosas. Hay otra cosa que está tomando el primer lugar de nuestra vida. Hay otra cosa que se está entronando en nuestro corazón que no es el Señor. Y cuando esto sucede, estamos actuando como rebeldes. Esta es la esencia del pecado, que sustituimos la gloria del Creador por lo creado. Dice Romanos 1:25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y no sirvieron a las cosas que Dios creó. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Oremos constantemente para que el Señor, por medio de su Espíritu, produzca el deseo, el hambre, la necesidad de su palabra. Él es el que coloca el querer
como el aceite, lo dice la Escritura. Solo Dios puede colocar en nosotros ese gusto, esa pasión por las cosas de su reino, por las cosas espirituales, por las cosas celestiales. Pero también nosotros debemos esforzarnos si queremos desear la Biblia como el niño a la leche. Nosotros debemos estar cada día expuestos a la palabra, ya que el aprecio, el valor, la estima que nosotros sintamos por la palabra, por las Escrituras, eso se va a dar en la medida en que tú y yo nos dispongamos a leer, a meditar en ella. Mientras más busquemos, mientras más leamos, más hambre vamos a tener del Señor. El salmista lo decía: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Esto implica que para que nosotros podamos ver la maravillosa palabra del Señor, las maravillas que hay en las Escrituras, nosotros tenemos que tener frente a nosotros, frente a usted, la palabra de Dios. Recordemos que el Señor usa su palabra con poder para convertir pecadores y santificar a su pueblo. Tú y yo que hemos sido convertidos por la gracia del Señor, tú y yo que conocemos del Señor, necesitamos santificarnos, volvernos más como el Señor a través de su palabra, a través de exponernos, a través de sus Escrituras. Es el deseo del Señor y mi deseo que el Señor se glorifique en nuestra vida, produciendo en nosotros ese gusto por su palabra. Y que de esa manera tú y yo podamos ser transformados a la gloriosa imagen de Cristo y entonces dar frutos de un cristiano maduro. El cristiano maduro no lo es por los años que tenga en el Evangelio, no lo es por los dones que posea, porque los dones nos hablan del Señor, pero los frutos nos hablan de nosotros. Los frutos nos hablan de esa comunión, de esa relación, de esa intimidad con el Señor, de esa vivencia de las Escrituras, ya de lo teórico a lo práctico. Y ese es el deseo del Señor, que nosotros seamos maduros, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos vivir en coherencia a lo que sabemos. Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el llamado que nos haces, que me haces, de ser un cristiano maduro, Señor. De que cada día yo pueda, mi hermano y yo podamos crecer a tu imagen, Señor, y dar frutos para que todo aquel que mire nuestras obras te pueda exaltar a ti, te pueda glorificar, te pueda alabar. Gracias por tu palabra, Señor, y te ruego que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, que esta palabra dé fruto, Señor, ese fruto para lo cual tú la has diseñado, que esa palabra dé fruto en mi vida, Señor, que seas tú, Señor, te lo ruego, quien coloques en mi vida y en la vida de mi hermano, de este oyente, ese gusto, esa pasión, ese anhelo por las cosas del reino, por las cosas de tu Espíritu, Señor, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne no, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, con celo, con pasión, con esfuerzo, con disciplina. Esto lo oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios te bendiga. El Señor te siga acompañando en este tiempo. Un abrazo.